Gracias a ustedes, chicas, qué bien se atienden y ya estaremos nosotros también por allá. Pero acá está, junto a Isaacito, el abogado César Cordel, mi querido abogado. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Querido. Bienvenido acá, las puertas siempre abiertas para usted, mi querido abogado. ¿Cómo es? ¿1-800? 1-800 deudas. Eso es. Bueno, vamos a conversar referente a esto precisamente, las deudas. ¿Qué hay que hacer o qué pasa cuando uno se va de viaje? ¿Deja las deudas botadas? ¿Tiene que mandar billetes desde afuera? ¿Lo deja a cargo de un familiar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Desde Defensa de Deudores hoy te queremos contar qué pasa cuando una persona sale del país y deja alguna deuda. Es muy necesario tener en cuenta primero que mientras tú no pagas una deuda, tu buró de crédito va a seguirse deteriorando. De tal manera que si luego decides regresar al Ecuador y vas a querer acceder a un nuevo crédito para comprarte una casa, un vehículo, etcétera, no lo vas a hacer muy probablemente porque tu buró de crédito, tu historial crediticio va a estar claramente afectado. Por otro lado, es importante también mencionar, y no son pocos los casos de personas que tienen deudas de mucho tiempo, que luego regresan al Ecuador y por una prohibición de salida del país no pueden luego retornar al país donde están ahora residiendo. De tal manera que cuando usted tiene un problema de sobreendeudamiento, es importante actuar a tiempo, es importante hablar del tema, pero por sobre todas las cosas tener claramente monitoreado el tema de la deuda, si esto va a pasar o no un proceso judicial, si se ha iniciado o no una coactiva, en qué etapa se encuentra, porque más allá del historial crediticio, que es importante también, pueden haber consecuencias de carácter de coactiva, judicial, legal. Incluso la insolvencia que podría complicarle su vida y su desarrollo diario del proyecto de vida. Abogado, ahora, al momento en que uno quiere viajar, por lo general le anda viendo hasta el último hasta el último pelo de gato, ¿no? Si tiene una persona deuda, ¿cómo puede entonces salir del país? ¿O esto no tiene injerencia o problema al momento de...? ¿Hay prohibición por deuda de salir del país? Aquí es importante aclarar que antes era muy común por parte de los mal llamados jueces de coactiva, que no son jueces, dictar orden de prohibición de salida del país. La Corte Constitucional ya ha sido muy clara al respecto y hoy ellos ya no pueden ordenar esta medida. De tal manera que estar endeudado con el Estado no es una causal que te impida salir del país. Ahora bien, lo que sí te impide salir del país es un juicio de insolvencia. ¿Por qué? Digamos que tú ya tienes un proceso de coactiva en el que no has pagado o un juicio ordinario o ejecutivo civil en el que tampoco has pagado y ya los acreedores inician un concurso de acreedores, un concurso necesario en contra de la persona deudora y solicitan su insolvencia. En la primera resolución el juez, como medida preventiva, va a ordenar la prohibición de salida del país. Pero esto luego de que se han agotado una serie de instancias y que hemos llegado a una situación de insolvencia. Sin embargo, por regla general, estar endeudado no implica una prohibición para salir del país. Oiga, mi querido abogado, por ejemplo, algunas veces, ¿no? Hay situaciones que se dan que, por ejemplo, adquiero un carro a crédito, pero tengo que viajar al país, de fuera del país por 3, 4 meses y yo digo, me voy a más o menos a tomar un año en solucionar alguna cosa. Tengo que volver el carro. ¿Qué es lo que tendría ahí que hacer? ¿Cuál es su recomendación, por ejemplo? Bueno, un amigo nuestro nos pasó. A un amigo le pasó. Bueno, en lo que respecta a los vehículos hay una ley especial que regula el tema de los créditos inmobiliarios y vehiculares. En ese sentido, si tú tienes un tema de sobreendeudamiento ocasionado por un crédito vehicular, si ese vehículo costó menos de $45.000, que es más o menos los 100 salarios básicos, si además ese vehículo es de uso familiar y es tu único carro, con la devolución del vehículo se extingue la totalidad de la deuda, de tal manera que así podrías saldarla también, sin perjuicio de que hay otras alternativas como una reestructuración, una negociación, una transacción e incluso el refinanciamiento. Pero lo importante y lo de fondo es entender que son muchas las personas ante la situación de inseguridad, vacunas, extorsión, el invierno, el fenómeno del niño, la pandemia, las secuelas de los paros, que han decidido migrar. Y es importante que ellos sepan que el hecho de salir del país no implica que se borran sus deudas. Son deudas que van a seguir generando interés, que van a seguir generando consecuencias legales. Imagínate que según un estudio reciente, el 47% de las personas en Ecuador tienen intención de irse del país. Casi el 50% de la población. Somos el tercer país, solamente nos ganan República Dominicana y Colombia. Wow. Entonces, evidentemente, es un tema que por eso RTS decide hoy tratarlo, porque es de actualidad. ¿Qué pasa cuando decides irte del país por tus deudas? Abogado, pero en alguna ocasión, bueno, hace algunos meses de programas atrás también,
Justamente hablamos sobre el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Que pasado un cierto tiempo ya prescribe, ya no hay deuda. Entonces, ¿será que estas personas que se quieran sujetar de aquello para decir, bueno, yo me voy de viaje, me desaparezco tanto tiempo en un país que sí me lo permite, que sí, que no es necesaria una visa, y después regreso acá y yo ya no tengo deuda? La prescripción es una forma de adquirir derechos o de extinguir obligaciones. Y en ese sentido, en lo que respecta a las deudas civiles, el tiempo máximo para que puedan accionar judicialmente el cobro de la deuda es de 10 años. Si han transcurrido 10 años y en ese tiempo tú no has pagado y no te han logrado demandar y citar con la demanda, transcurridos esos 10 años tú puedes iniciar un procedimiento que es el juicio de prescripción extintiva de la deuda, que tiene 3 consecuencias. La primera, declarar la prescripción de la deuda. Segundo, la eliminación de la deuda de la institución financiera. Y tercero, la rehabilitación en el buró de crédito. Es importante mencionar, la prescripción no opera por el solo paso del tiempo. Es importante alegarla y además que se cumpla con los requisitos que han establecido las normas jurídicas. ¿Y si está en juicio? Y si ya está en juicio y ha sido citado con la demanda, se interrumpe el tiempo de prescripción y por lo tanto no vas a poder alegarla. Salvo que, por ejemplo, tú tenías un pagaré, el pagaré es título ejecutivo, y te demandan luego de 6 años, cuando el título ejecutivo, la acción solo puede hacerse en 5 años. Que ahí lo que tendrías que hacer es excepcionarte en el juicio porque la vía utilizada no es la correcta. Ya, pero si está aviso de coactiva, ahí sí. Si la coactiva ha sido citada en legal y debida forma, se interrumpe el tiempo de prescripción. Pero si la coactiva no ha sido citada en legal y debida forma, la prescripción se sigue contabilizando. Y es lo que pasa, por ejemplo, con las multas de tránsito. Mucha gente hoy tiene multas de tránsito que tienen una fecha de más de 5 años de haberse emitido. Estas multas usted puede solicitar su eliminación en razón de la prescripción. ¿Cuántos años? Después de 10 años. 5 años multas de tránsito. Hay 5 años. Para el resto de obligaciones el tiempo máximo es 10 años. O sea que si te llega el aviso de coactiva ya inmediatamente se interrumpe la prescripción. prescripción. Otra cosa que interrumpe la prescripción es, por ejemplo, hacer un convenio de pagos. A veces tú dices, bueno, tengo $1.500 de multa, voy a la agencia de tránsito a hacer un convenio, porque tú estás reconociendo expresamente la deuda y esto interrumpe cualquier posibilidad de prescripción. Igual tienes que hacerlo de una u otra manera, porque cuando quieres hacer algún trámite te sale y te arroja que tienes multas, entonces Salvo te que haya prohíbes. transcurrido más de 5 años. Claro. Mira, hay mucha gente que hoy no puede renovar la licencia, que hoy no puede matricular el vehículo por consecuencia de las multas, pero ya han transcurrido más de 5 años y pueden acceder al beneficio de la prescripción, que es un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado concedértela. Ah, mira tú, yo tengo un carro rojito, que ese carro ha estado guardado, quién sabe cuánto tiempo, ya tiene más de 10 años ese carro. ¿Quién sabe si tendrá multas? Claro, o sea, no, multas no, pero en cuestión esto de que no sea matriculado, porque como estaba guardado, entonces, pero claro, pues estas multas generan interés, después de 10 años eso ya ha En pescado. lo que respecta a multas de tránsito, después de 5 años. Y el resto mira. de obligaciones, 10 años, pues, como por ejemplo lo que hablábamos de las tarjetas de crédito. O sea, ya puedo yo ir a prescribir, para prescribir eso y que ya no me cobren las multas por mora en matriculación. Correcto. Ahí Pero- mira tú, ¿eh? y también por las infracciones. Pero lo importante y lo de fondo es llamar justamente a lo que siempre decimos desde Defensa Deudores: el endeudamiento prudente, el consumo responsable y la planificación de tus gastos. Es importante tener claramente mapeado a quién le debo, cuánto le debo y hasta cuándo le debo pagar, para evitar que mi historial crediticio se vea afectado. Y si yo decidí salir del país por una circunstancia económica compleja, puedo llegar a acuerdos de negociación y de transacción con mis acreedores para saldar estas obligaciones. Hay muchos mecanismos, por ejemplo, estuvo hasta hace poco previsto el de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Hay negociaciones exitosas como las que hemos tenido en Defensa Deudores, donde algunos acreedores te pueden hasta condonar el 100% de intereses, el 60% de capital, y esto termina obviamente siendo beneficioso para ambas partes, porque el acreedor no tiene que demandarte, cobra su deuda y el deudor cumple con su obligación. Perfecto, mi querido abogado, como siempre, hay clarito, como tijera en clavo, dice por ahí. Oye, y recordarles que nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, @defensadeudores.es. Estamos en todas las redes, Threads, Instagram, Twitter, TikTok. Eso sí no voy a estar bailando el TikTok como el amigo, ¿no? Pero sí voy a estar ahí dando consejos para la gente. Y no se olvide, si ya tiene problemas sobre el endeudamiento, 1-800-deudas. Abogado, como siempre es un gusto, ¿ah? Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Vamos con Emiliana, que nos tiene más recomendaciones.